Ahora presentamos, con un alto contenido para la más exigente teleaudiencia, nuestro acostumbrado comentario editorial, en la voz de Ramón de Luna. Mis amigos, el comentario editorial de hoy lo he hecho en torno a la figura internacional de Daniel Ortega, el actual presidente de Nicaragua. Ayer fue un militante de primera línea en el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Después, su movimiento se hizo partido en Nicaragua, se agenció el poder y lleva varios años en el poder. Y oigan cómo dice este comentario. El Daniel Ortega que ahora conocen estas nuevas generaciones no es el Daniel Ortega de ayer, guerrillero impenitente, audaz, valiente y aguerrido, el que se tiró a la manigua junto a sus demás compañeros del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Los vapores de la guerra intestina que se libraba en Nicaragua tenía como meta eliminar el feudo en que la había convertido la familia Somoza. Allá por los años 20, Nicaragua estaba ocupada por las tropas norteamericanas, por lo que el bravo César Augusto Sandino se enfundó en el uniforme guerrillero, tomó en sus manos la vieja carabina y se fue a la manigua a pelear por la liberación de la patria. A Sandino se le unen cientos de compañeros, con los cuales el bravo guerrillero inicia en la selva nicaragüense una feroz guerra y junto a sus demás compañeros pone en jaque a las tropas invasoras y a los vendepatria que se unieron a los invasores. Uno de esos vendepatria lo fue Anastasio Tacho Somoza, a quien los gringos dejarían en el poder luego de terminar la ocupación. Pero antes se firma un acuerdo para ponerle fin a las hostilidades, tras convencer a Sandino de que llegaba la paz a Nicaragua. El líder patriota del sandinismo de entonces acude a una cita que no fue más que una encerrona donde es asesinado brutalmente. Las tropas yanquis dejan instalado al traidor Anastasio Somoza, quien implanta una feroz dictadura que desgobierna Nicaragua por más de 30 años. Muchos fueron los muertos, los desaparecidos, los torturados y exiliados. El tirano Somoza, luego de muchos años ejerciendo despóticamente, sufrió un atentado, pero antes ya había dispuesto las cosas para que el hijo mayor lo suplantara como jefe absoluto, como si en Nicaragua existiera una dinastía, pero no. Los patriotas, inspirados en los ideales de César Sandino, estaban dispuestos a ponerle fin a la cruel y feroz dictadura de más de 30 años. Sonaron los tambores de la guerra y se escuchó el sonido del clarín que llamaba a luchar, y fue así como el grupo guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional se va a la manigua para lograr después la liberación del mencionado país centroamericano. La lucha cruenta y numerosa, las heroicas batallas que se dieron para liberar a León, la segunda ciudad de Nicaragua, y a esta le siguieron otros pueblos donde repicaron las campanas de la libertad. Aquel grupo de valientes integrado por Carlos Fonseca Amador, Santos López, Tomás Borges, Silvio Mallorca, Fermín Pomares, el padre Ernesto Cardenal, Daniel Ortega y otros, derriban la tiranía de la familia Somoza. Antes del triunfo, muchos de ellos fueron a parar a las ergástulas somocistas, otros huyeron al extranjero y muchos fueron asesinados. Daniel Ortega fue uno de los que fueron a parar a la cárcel, pero en una acción heroica y suicida, el guerrillero Hugo Torres
al mando de un comando, asalta la cárcel y libera a Ortega y a otros compañeros. Luego se produjo el triunfo y los hijos y demás familiares de Somoza huyen al exilio. Por cierto que Tachito, hijo primogénito de Tacho Somoza, fue explotado con una poderosa bomba estando viviendo en un país extranjero. El Frente Sandinista se constituye en partido y obtiene el triunfo. Muchas fueron las cosas que ocurrieron a partir de entonces. Daniel Ortega se alza con el poder y monta dizque un país socialista. Ahí está gobernando desde hace bastante tiempo a los nicaragüenses y muchos de sus antiguos compañeros que habían combatido al somocismo no estuvieron de acuerdo con Ortega, por lo que la gran mayoría se declarara opositores. Entre estos, Hugo Torres, sí, el mismo que cuando la guerra liberó a Daniel Ortega de una mazmorra. Ha sido Ortega gobernante sin ética y sin moral, pues tiene como vicepresidenta a su esposa, que es mucho decir, y la suerte de Hugo Torres lo llevó a que Ortega lo metiera en la cárcel. Allí enferma Torres y acaba de morir sin ser llevado a un hospital. Así le ha pagado Daniel Ortega a Torres y arriesgara su vida y lo liberó de la prisión. Díganme ustedes si el Daniel Ortega de ahora se parece al Ortega de ayer. Este fue nuestro comentario editorial en la voz de Ramón de Luna. Señores, organizaciones comunitarias de los Tres Brazos de Santo Domingo Este han denunciado la destrucción de los humedales del río Sama con las descargas de camiones de relleno con el propósito de construir solares allí para luego venderlos a familias empobrecidas. Demandaron la intervención urgente del Cabildo y del Ministerio de Medio Ambiente para frenar estas prácticas y proteger las áreas que aún no han sido destruidas. También exigen a la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y Recursos Naturales un levantamiento sobre la destrucción de los humedales y que se aplique la Ley 64-00 de Medio Ambiente, que establece en el artículo 166 acciones de protección y representación del interés público. Con este objetivo, Ciudad Alternativa acompañó a diversas organizaciones comunitarias que solicitaron a la Procuraduría para la Defensa del Medio Ambiente un levantamiento de información sobre la destrucción de los humedales de los Sama. La comisión plantea la necesidad de identificar las humedales de los Sama. La comisión también planteó el derecho a la violación a la ley 6400 que desaprensivos realizan en el área de los humedales del río Osama, que lo están rellenando con cascajo y otros materiales de construcción para rellenar esto y como hacer solares para venderlo a los pobres luego. Ojalá que actúen rápidamente y eviten este despropósito. Mis amigos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, oigan esto, pagó a la empresa PH Servin casi la totalidad del presupuesto destinado a la reconstrucción de la carretera de la zona cafetalera de Panzo, allá por Neiva. Así lo informó Edifermo Erasme Díaz, director de la Unidad Técnica Ejecutora de los Proyectos de Desarrollo Agroforestales, quien dijo que los pagos se realizaron durante la gestión de Gonzalo Castillo. El funcionario confirmó algo que era secreto a voces y que los funcionarios del gobierno pasado evadieron a pesar de los constantes reclamos, situación que llevó al Senado a aprobar una resolución cometida por la senadora Melania Salvador, solicitándole al gobierno
investigar a la empresa contratista con el objetivo de garantizar la terminación de la vía, que abarca unos 20 kilómetros. Estudiamos la situación de la carretera Neiva-El Aguacate en los años del gobierno del PLD y de Danilo Medina, y se encontró que pagaron el 97% del presupuesto. Esa carretera aparece como paga por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y no se ha hecho, dijo Eliferbo Erasme a un grupo de agricultores durante una reunión en la comunidad del Aguacate. Al manifestar que la empresa responsable orientó los recursos de las obras a otro destino, Erasme dijo que hizo un levantamiento tanto de la carretera de Panzo como del tramo que empalmaría con Batista del Cercado de San Juan. Bueno, ahí está la Procuraduría General de la República, ahí está el PEPCA. Tienen que llevar a ese ingeniero y obligarlo con el dinero que se le pagó, se le pagó el 99% y no reconstruyó la carretera, que lo haga ahora, sin darle un centavo, que lo ponga de lo que le dieron adelantado y que nunca cumplió con el contrato que había firmado con Obras Públicas. Mis amigos, tengo más informaciones aquí en esta emisión de A las 18 horas. Organizaciones comunitarias de los tres brazos. Bueno, esta noticia ya la pasamos de los humedales, de los ramas que lo están rellenando con materiales de construcción para rellenar y hacer solares nuevos y venderle a los infelices, a quienes engañan. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue detenido ayer en su residencia por miembros de la Policía Nacional en Honduras tras un amplio despliegue de efectivos desde hora de la madrugada. La medida responde a una orden de arresto provisional emitida por el juez Edwin Ortiz Cruz, designado por la Suprema Corte de Justicia de Honduras para evaluar la solicitud de extradición presentada la víspera por el gobierno de Estados Unidos de América contra el exmandatario, señalado por la justicia de aquel país, es decir, por Estados Unidos, por narcotráfico. Hernández fue sacado de su vivienda en la capital, Tegucigalpa, por los agentes, quienes lo esposaron de pies y manos y le colocaron un chaleco antibalas. Desde allí fue conducido hasta la sede de las Fuerzas Especiales, conocidas como Cobras, para ser sometido a una evaluación médica antes de ser presentado ante el juez. En un comunicado, la policía de Honduras informó que la captura del expresidente fue resultado de un trabajo en conjunto con la Administración de Control de Drogas, DEA, y otras agencias de los Estados Unidos de Norteamérica. Miren ustedes, señores, que pues, esos países no se han tenido esto, no, que fue presidente de la República. No. Se infringió la justicia, han caído muchos presos y han sido muchos llevados al calabozo. Menos aquí en la República Dominicana. Aquí tienen carta blanca para hacer y deshacer los exmandatarios. El sector de Capotillo hoy fue intervenido por policías y militares en Santo Domingo en prevención de desórdenes ante el llamado a huelga, marchas y protestas hecho por organizaciones del transporte de pasajeros, barriales, populares, amas de casas y campesinas en rechazo a los aumentos de los precios de los alimentos, combustibles y medicamentos. La ocupación militar y policial obedece principalmente a la convocatoria de una parada cívica para las 4 de esta tarde de este miércoles. Desde las primeras horas de este miércoles, Capotillo fue prácticamente militarizado por parte de agentes del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional. Todas las calles de acceso al sector fueron intervenidas por policías y militares que patrullan a pie y en unidades motorizadas en procura de contrarrestar hechos violentos en caso de que se produzcan manifestaciones. Para los comunitarios resulta
irracional observar tantos militares y policías cuando la convocatoria era una manifestación pacífica. Organizaciones del transporte de pasajeros, barriales populares, amas de casas y campesinas anunciaron que arreciarán las huelgas, marchas y protestas en rechazo a los aumentos en los precios de los alimentos, de los combustibles y medicamentos. Las actividades las organiza el Bloque contra el Engaño y por la rebaja de los combustibles, integrado por el Foro Social Alternativo, el Frente Amplio de Lucha Popular, FALPO, Central Nacional de Transportistas Unificados, la Federación Nacional del Transporte, la Nueva Opción, FENATRANO, la Federación Nacional de Motoconchos, FENAMOTO, y otros grupos barriales y populares. Bueno, por eso ha sido la intervención del barrio Capotillo. No sé si las fuerzas militares y policiales van a permitir, van a dejar que los manifestantes realicen sus marchas y su manifestación, a lo cual tienen derecho, siempre y cuando no haya desórdenes. Y finalmente, mis amigos, esta noche a las 8, pasado meridiano, se va a dirigir por una cadena de radio y televisión al país el ciudadano presidente Luis Abinader Corona. Se desconoce qué va a tratar el presidente, aunque muchos piensan que se va a referir a eso mismo, a los precios de los combustibles, a los precios de los alimentos, de los medicamentos, y quizás abarque otros tópicos de interés para la población dominicana. Veamos esta noche entonces la comparecencia del presidente Abinader. Mis amigos, vamos a llevarles ahora las imágenes acerca de que la Asociación de Transportistas Dominicanos están acusando a un grupo de taxis de la Uber de fomentar el enfrentamiento por la disputa de espacios públicos. Va a hablar Germán López, quien invita a las autoridades a intervenir en este caso para evitar situaciones más lamentables. Escuchemos y veamos. ¿Usted qué enfrentamiento ustedes con las otras? Enfrentamiento no, provocación ellos hacia nosotros. Hermano, hermano, nombre suyo, ¿ustedes qué? de la directiva de Taxi VIP Socio. Pasando, ¿qué opinión le merece? Hay un problemita, pero con la intervención de las autoridades y con el general, vamos a resolver eso si Dios quiere. ¿Cuál es el problemita, hermano? El señor Luis Estrella está prácticamente reclutando un grupo de Uber, de la plataforma Uber, para que le defienda los espacios. Los espacios que él dice que son él, pero es donde toda la vida los taxistas han laborado ahí. Entonces, ese espacio prácticamente, hasta por derecho adquirido, si usted quisiera verlo, es de los taxistas. Los espacios públicos donde laboran los taxistas no son de la base de taxi. Cantidad de Uber, entonces. Sí, él metió alrededor de 100 Uber para enfrentar a los taxistas. Entonces puede degenerar una desgracia, en un conflicto que puede bañar de sangre a la ciudad de Santiago. Hermano, estamos advirtiéndole al general que eso puede pasar. A eso vinimos y él está dispuesto a solucionar el problema. Hermano, ¿cuáles son las compañías que están siendo afectadas ahora mismo? Bueno, ahí está Gacela, ahí está VIP, que es nueva, ahí está Taxi Moderno, toda en el centro de la ciudad, en la calle Sol. Hermano, la advertencia que usted le hace, ¿no? Que, bueno, hay que solucionar el problema. Primeramente, la plataforma Uber, o cualquiera que sea, trabaja por la aplicación llamada ahí, no en plaza, que ocupan los taxistas desde hace más de 20 años. ¿A qué te refieres, hermano? No, estamos hablando de la práctica. Uber está invadiendo la plaza de los taxistas para representar a uno o a dos empresarios. ¿Cuáles son las